Ya, Ya. perfecto. Entonces, chiquillos, el objetivo de hoy día va a ser analizar las principales características de la Reforma Protestante. Lo primero es, ¿qué fue la Reforma Protestante? Siempre que ustedes escuchen este concepto de reforma y de protestantismo, tienen que asociarlo automáticamente a la religión, ¿ya? La Reforma Protestante fue una gran revolución religiosa que vino a romper la unidad cristiana que existía en toda Europa. Todos los países de Europa, pensemos en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en España, en Francia, la mayoría de los países de Europa Occidental eran cristianos. Y aparece esta idea de reforma protestante. ¿Y cómo se inicia la reforma protestante? Se inicia por una crítica hacia la iglesia, hacia las prácticas que estaba teniendo la iglesia católica, sobre todo. Y de ahí surgen las iglesias protestantes que nosotros conocemos en la actualidad. Ahí se separa, ahí surgen los evangélicos, ahí surgen los luteranos, los anglicanos, después más adelante van a surgir los testigos de Jehová, van a surgir los mormones, y así una serie de ramas que se desprenden del cristianismo y de una iglesia católica. ¿Y por qué? Porque hay una reforma y porque hay una crítica, porque desde finales de la Edad Media había un cierto malestar por las cosas que hacía la iglesia. Por ejemplo, que las grandes autoridades de la iglesia, el papa y los cardenales y los obispos importantes, vivían en un espacio con grandes lujos, con grandes riquezas, que era exagerado, eran exageradamente ricos, cosa que comenzó a molestar a la gente porque la iglesia, en teoría, lo que ellos hacían era predicar sobre el amor hacia los pobres, sobre el ayudar a la gente que tenía menos recursos, en acoger a esas personas, pero en la práctica lo que ellos hacían era vivir en un lujo descomunal. En grandes castillos vivían, tenían muchas riquezas, y eso comenzó a molestar. También comenzó a molestar que era cada vez menos la formación que tenía el clero en conocer la Biblia, ¿ya? Empezó a molestar que eran personas que muchas veces compraban incluso este título de llegar a ser obispo, de llegar a ser sacerdote, y no tenían ninguna formación. Y lo único que querían ellos era obtener el beneficio económico de ser parte de la iglesia. No tenían ninguna vocación religiosa, ni tampoco tenían mucha fe, sino que lo que ellos querían era transformarse en personas importantes. Y esas fueron algunas de las críticas que se le hacen a la iglesia. Otro motivo, y esto no se les tiene que olvidar porque siempre aparece preguntado en las pruebas de la PSU, en el CIMSE, que es el concepto de indulgencias. Las indulgencias, chiquillos, y no se les tiene que olvidar, es el perdón de un pecado, el perdón de los pecados. Esa es la indulgencia. Una indulgencia es perdonar un pecado. ¿Qué es lo que pasó en esta época, hacia el siglo XVI, hacia principios del siglo XVI? Los sacerdotes y los curas comenzaron a ponerle precio a los pecados. Supongamos que la Amira mata a 3 personas y ella va a confesarse con el sacerdote, en este caso voy a ser yo el sacerdote, y yo le voy a decir: Amira, usted por haber matado a 3 personas tiene que pagarme 3 millones de pesos, y con esos 3 millones de pesos yo le aseguro que Dios la va a perdonar. Eso era lo que pasaba en la época. Y así una serie de crímenes que la gente, como tenía mucho dinero, se iban a confesar, y lo que les decía el sacerdote o el obispo era: tenían que pagar una multa en dinero, y con esa multa en dinero Dios los iba a perdonar. Y eso era, bueno, se tomaba como normal en la época, ¿sí? Te salió súper caro a mí haber matado a esas personas. Pero al menos va a estar en el cielo. ¿Ya? Te acabo de perdonar. ¿Ya? Así que eso es la venta de indulgencias. Los sacerdotes, los obispos, le ponían precio a los pecados que cometían las personas. Obviamente, quienes podían pagarlo eran personas como la Mira, que tenían mucho dinero, ¿ya? A lo mejor alguien como yo, un simple profesor,
no hubiera podido pagar el perdón de los pecados y me hubiera ido al infierno porque Diosito no me hubiera perdonado por haber matado o por haber robado una gallina, imagínense, por haber robado una gallina y no tener la plata para pagarle al sacerdote, me podría haber ido al infierno. Entonces, eso fue una de las críticas más importantes, la venta de indulgencias. ¿Ya? Eso no se les tiene que olvidar, ese concepto que a lo mejor es una palabra que uno no la tiene muy cotidianamente, pero las indulgencias es la venta del perdón de los pecados. ¿Ya? Así que esa fue una de las principales críticas que le realiza un monje alemán, y este nombre tampoco se les tiene que olvidar, que se llama Martín Lutero. ¿Ya? Martín Lutero fue el principal bastión o el principal ideólogo de las críticas a la iglesia. ¿Y por qué llamó tanto la atención? Y ustedes me dirán, pero profe, a lo mejor mucho tiempo antes había gente que ya se había dado cuenta de esto. Sí, y había gente que también la criticaba. Pero lo que llamó la atención esta vez era que Martín Lutero estaba dentro de la misma iglesia, de hecho, él era un monje, ¿ya? Entonces, fue una crítica a la iglesia desde adentro. No es que la haya criticado alguien que no creía en Dios, sino que los criticó alguien que era un monje que se estaba preparando para ser un sacerdote. Y él se dio cuenta que estas prácticas que estaban teniendo el Papa o los cardenales no eran buenas. Entonces, este monje alemán, en el año 1517, escribió un libro que se conoce como las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Él escribe 95 ideas y las pega afuera de las puertas de una catedral importante en Alemania, las pega ahí y obviamente es perseguido, es encarcelado, pero rápidamente estas ideas y estas críticas que él hizo fueron escuchadas por algunas personas. De hecho, hasta la actualidad existe una iglesia que se llama la Iglesia Luterana. ¿Ya? Existe todavía. De hecho, creo que en Viña hay una iglesia luterana. ¿Ya? Existe todavía las personas que siguen la doctrina de Martín Lutero, que era este monje alemán. ¿Y por qué le indignó tanto lo que estaba pasando? Porque, claro, llegó un momento en que fueron tanto estas ventas de indulgencias que, por ejemplo, en el año 1515, como dice ahí, el Papa León X ordenó que toda la plata que se recaudara con la venta de indulgencias iba a servir para construir la Catedral de San Pedro en el Vaticano. ¿Ya? Y esto fue lo que más lo indignó. O sea, que haya sido como un decreto del Papa, o sea que el Papa le ordenó a todos los cardenales, a todos los obispos que vendieran el perdón de Dios para poder construir una catedral. ¿Ya? Fue apoyado este tío Martín Lutero, ya este monje, imaginémonos un monje ya con una túnica así café larga, como con una soga amarrado, así se vestían los monjes, y con un librito. Y además con esa calva que tienen aquí, esa peladita de fraile que tienen aquí, así eran casi todos los monjes de la época. Entonces este Martín Lutero era así, y los nobles alemanes, mucha gente de esta burguesía, de una pequeña burguesía, comerciantes que estaban siendo importantes en Alemania, lo empezaron a apoyar. ¿Y por qué lo empezaron a apoyar? Ustedes dirán, porque ellos querían criticar a la iglesia, querían hacer una nueva religión. No, lo empezaron a apoyar porque la iglesia hacia esta época, bueno, y hasta la actualidad, tenía muchas propiedades y muchas tierras que la gente les iba donando cuando se morían, que le iba donando también para obtener la vida en el paraíso y el perdón de los pecados. Entonces, estos nobles alemanes, esta gente como comerciantes, apoyaron a Martín Lutero porque ellos querían que la iglesia perdiera todas estas tierras que eran a veces no muy bien aprovechadas para ellos quedarse con estas tierras. ¿Ya? Así que Martín Lutero de la iglesia fue condenado por la iglesia de hecho. Y junto con este movimiento de Martín Lutero aparecen otras dos iglesias en la misma época, que es la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. ¿Ya? En Viña, de hecho, en la calle Álvarez hay una iglesia anglicana, cuando ustedes anden por ahí por Viña, en la calle por donde pasa la micro hay una iglesia anglicana que también se puede ir a visitar, son unas construcciones y tienen
adornos y cosas que son bastante llamativas. Bueno, ya este año ya no, yo creo que no vamos a poder ir a visitarla, pero ojalá que ustedes en algún momento puedan ir a visitar estas construcciones que también arquitectónicamente son muy bonitas. Otra cosa, ¿qué es lo que decía Martín Lutero? ¿Qué era lo que él quería que la iglesia reformara? Él decía que las personas se tienen que salvar por su fe y no por sus obras. O sea, que las personas no tenían que salvarse por tener plata o no tener plata. ¿Ya? O sea, que él criticaba lo que hizo la Mira de haber comprado el perdón de Dios. Él lo criticaba. Él decía, no, las personas se tienen que salvar por su fe y no por el dinero que tengan. Él decía que cualquier persona, chiquillos, podía leer la Biblia e interpretar la palabra de Dios. En esta época, en el siglo XVI, solamente tenían permitido leer la Biblia e interpretarla los sacerdotes. ¿Ya? Ellos eran los únicos que podían leer la Biblia y hablar sobre ella. Entonces él decía, no, esto no tiene que ser así, cualquier persona, la profesora Alejandra del Pie podría leer la Biblia y podría interpretarla y ella sacar sus propias conclusiones. No es algo exclusivamente de los sacerdotes. Él decía que la única fuente de verdad entonces son estos textos sagrados, no lo que creía o lo que pensaba un sacerdote o un cura, sino que todo lo que ellos decían tenía que basarse exclusivamente en la Biblia. Otra cosa que él hizo y que lo separó del catolicismo es que él decía que no había que rendirle culto ni a la Virgen ni a los santos. Decía que a lo único que había que rendirle culto era a Cristo y a Dios. También criticaba la autoridad del Papa. Él decía que una iglesia no tenía por qué tener una autoridad y tenía que haber una persona que tuviera tanta riqueza y tanto poder. Decía que el Papa no tenía que existir y si existía tenía que ser igual que el resto. No tenía por qué vivir en una casa suntuosa llena de oros, llena de riquezas, sino que más bien este Papa tenía que vivir tal y cual como el resto de los sacerdotes. De hecho, porque en eso, él decía que en eso se basaba la palabra de Cristo en la Biblia. ¿Ya? Esas fueron más o menos las principales críticas y obviamente criticaba mucho a la venta de indulgencias, que es lo que yo les comenté recién. ¿Cuáles son las otras dos iglesias que surgieron? Profesor, dígame. para aportar, igual fue un revolucionario para la época, un revolucionario bien buscado también, porque obviamente en ese tiempo la iglesia era la que tenía el poder también. Ajá. Entonces fue uno de los revolucionarios, como decía, de la iglesia y obviamente dio a conocer, como decía el profesor, estas como malas obras, entre comillas, que hacía la iglesia en aquella época. De hecho, fue tan revolucionario que la iglesia lo persiguió, de hecho, lo expulsó, la iglesia católica lo expulsa. De hecho, no toma, o sea, sí entiende las críticas y por eso viene esta idea de reforma, porque la iglesia sí tuvo que cambiar. De hecho, después de Martín Lutero, que fue tan famoso, tuvo que prohibir la venta de indulgencias, tuvo que prohibir la venta de perdón, pero lo expulsaron de la iglesia. Y por eso él tuvo que crear una propia religión, que fue el luteranismo. Y junto con el luteranismo aparece el calvinismo, que es otra iglesia, la iglesia calvinista existen hasta la actualidad, que principalmente los calvinistas existen actualmente en países como Bélgica, como Holanda, que se conocen como los Países Bajos, algunas partes de Francia y alguna parte también de las Islas Británicas, como por ejemplo Escocia, Gales. En esos lugares existe todavía esta iglesia. Él tiene igual una idea bastante revolucionaria, que él dice que todas las personas estamos destinadas a salvarnos o a ser condenados antes de nacer. O sea, él dice que Dios, nosotros cuando somos fetos, cuando estamos dentro del estómago de nuestras madres, ahí Dios ya sabe si es que nosotros nos vamos a salvar o vamos a ser condenados. ¿Ya? Es una idea bien polémica, pero que, y en lo demás, se parece mucho a la iglesia luterana. ¿Ya? Esa es como su única diferencia, por eso no escribí más cosas ahí. Y la otra religión importante, y esta viene de un Cagüín,
Ya aquí nos vamos a meter en la farándula del siglo XVI. ¿Por qué aparece de un cagüín? Porque cuenta la historia que en el año 1534 el rey Enrique VIII le pidió al Papa que le permitiera divorciarse de su esposa, que se llamaba Catalina de Aragón. ¿Por qué él se quería divorciar? Lo que Enrique VIII decía era que su esposa era infértil y que por lo tanto no podía estar casado con ella. Pero lo que se cree, y el cagüín está en que Enrique VIII era un mujeriego que tenía 115 amantes y más, y esta muchacha que se llamaba Ana Bolena lo cautivó. Y se dice que en realidad se enamoró de Ana Bolena y que él se quería casar con ella, pero el Papa en el año 1534 le dijo que no, que él no podía separarse, porque la iglesia, lo que dicen los curitas cuando casan a las personas es que tienen que estar juntos hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Entonces le dijo, no, señor Enrique VIII, muy rey de Inglaterra puede ser tú, mucho dinero. Ahí ven una foto de Enrique VIII, no era tan agraciado, la verdad, pero era el rey. O sea, ¿qué mujer de la época no iba a querer estar con el rey, por feo que fuera? Porque era prestigio, dinero, una vida de grandes lujos. Pero se dice que él y Catalina de Aragón, Catalina de Aragón venía de España, nunca se amaron. Fue un matrimonio arreglado entre sus familias como para tener buena relación. Así que el Papa le dijo que no. ¿Y qué se le ocurrió al tío Enrique VIII? Se le ocurrió crear una iglesia propia. Él dice, bueno, estimado Papa, si usted no quiere darme el divorcio, yo voy a crear mi propia iglesia. Y en esta iglesia va a ser igual a la tuya. De hecho, esto es lo chistoso porque la iglesia anglicana es muy parecida a la iglesia católica, salvo algunas diferencias. Por ejemplo, que se pueden divorciar las personas. ¿Ya? Esa es una diferencia. Y se divorcian con el beneplácito de los sacerdotes. Y lo otro es que los obispos y los sacerdotes pueden casarse y tener hijos. Esa es otra diferencia principal. Y se niega el culto a las imágenes y ellos hacen las misas y sus liturgias en latín. Todavía ocupan el latín como un idioma que viene directamente de Cristo. Entonces, el Enrique VIII se separa de la iglesia y esto también fue como la noticia que hablaron por mucho tiempo en toda Europa, o sea, Inglaterra, con todo lo que significaba Inglaterra, o sea, mucha riqueza, mucho poder, y quitarle todo eso a la iglesia fue un escándalo para la época. El Papa a Enrique VIII lo excomulgó, dijo que era un hereje, que lo que él había hecho no se podía hacer, y la iglesia tuvo mucho miedo de que otros reyes de la época quisieran hacer lo mismo que Enrique VIII. Pero ahí empezaron a mover sus contactos y el único que lo hizo fue este rey de Inglaterra. De hecho, Inglaterra sigue teniendo como religión principal el anglicanismo. ¿Ya? Sigue siendo una religión muy importante en Inglaterra, de hecho es la más importante. Y como les decía, hay una iglesia anglicana aquí en Viña. De hecho, casi en todas las ciudades grandes hay una iglesia anglicana acá en Chile. Hay colegios anglicanos también, donde se profesa esta religión. Así que el cagüín del siglo XVI no se les tiene que olvidar porque es típico que en la PSU o en alguna prueba importante les preguntan cómo se da la separación entre Inglaterra y la Iglesia Católica en el siglo XVI, y ahí entre las alternativas siempre dice Enrique VIII solicita el divorcio al Papa y este se lo niega. Y esa es la principal causa de esta nueva religión, el anglicanismo y el cagüín de Enrique VIII. Así le vamos a decir nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma religiosa? Era tan importante, chiquillos y chiquillas, la reforma en esta época, tan importante, que generó muchas guerras. ¿Ya? La gente era capaz de matarse por una religión. Bueno, hasta la actualidad hay guerras que se producen por las religiones, pero en esta época era mucho más. Por ejemplo, en Alemania hubieron enfrentamientos, guerra civil entre los católicos y los luteranos, o sea,
uno veía a un luterano en la calle, lo reconocía y lo mataba. Y si había una pandilla de luteranos salía y encontraba a un católico solo en la calle en la noche, también lo mataba. Entonces, era ese tipo de cosas las que ellos hacían. Y en las guerras civiles duraron hasta el siglo XVII, es decir, casi 100 años después de estas críticas que hacía Martín Lutero. Por ejemplo, hubieron otras guerras, la que se conoce como la Guerra de los 30 años, que también enfrentó a Francia con Inglaterra. Ahí hubieron varias guerras y varios asuntos religiosos que se mezclaron con política, porque obviamente estaban aquellos reyes que decían, no, ¿cómo se le ocurrió al Enrique VIII separarse de la Iglesia Católica? Vamos a matarlo y lo vamos a matar para, obvio, yo quedarme con el territorio, pero para que Inglaterra vuelva a ser un país católico, como nunca dejó de haber sido, o debió dejar de ser. Y eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba. Se crearon muchas guerras, muchos conflictos por causa de estas críticas de Martín Lutero que parecían muy, muy sensatas, pero produjeron este tipo de problemas, ¿ya? Y ahí es donde uno siempre, y los chiquillos tienden a pensar que estudiar la religión a veces no es tan importante, pero si pensamos históricamente y pensamos que en esta época la importancia que tenía la religión y la importancia política de la religión, como lo que ya les mencioné, por las riquezas que tenía la iglesia, por las tierras que tenía la iglesia, porque el Papa era una autoridad muy importante. Desde ahí se viene desarrollando todo este problema que a lo mejor para nosotros la religión o la iglesia no está tan ligada a la política, pero hace 500 años atrás eran casi lo mismo, ¿ya? Si uno ofendía al Papa, ofendía al rey; si uno ofendía al rey, ofendía al Papa; y si ofendía al Papa, ofendía a Dios, y te quemabas en el infierno, ¿ya? Ahí está más o menos cómo se expanden las religiones. Si se dan cuenta, los católicos siguieron siendo la mayoría, que son con este color verde como oscuro, creo que es como verde oscuro, como se ve ahí, en la mayoría de los países: España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Polonia, ¿ya? Pero los luteranos, por ejemplo, países como Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Lituania, y Alemania y Dinamarca, ya que en esa época se llamaba el Sacro Imperio Romano de Wittenberg, así se llamaba Alemania en la época. Los calvinistas, no tuvieron los calvinistas así como un país exclusivamente calvinista. Si pueden ver en la foto, aparecen muchos puntitos rosados, pero no tienen un país específico, salvo Suiza, ya, porque Calvino venía de esos lugares. Pero ellos también se expandieron por gran parte de Europa, y bueno, los anglicanos, si se pueden dar cuenta, están específicamente en Inglaterra, porque de ahí era el rey Enrique VIII, y ahí, como se puede ver en ese verde clarito, en Inglaterra estaban los anglicanos y en algunos lugares de Irlanda, ¿ya? Pero no se expandió mucho el anglicanismo, era como una religión casi exclusivamente de Inglaterra. Eso es súper importante. Figuras relevantes de la época que también aparecen siempre en la PSU, entonces: Martín Lutero, recuerden, este monje alemán; Calvino, que también venía dentro de la iglesia, que fue importante, pero igual es un poco más específico; y también el otro personaje importante es el mujeriego Enrique VIII, ¿ya? Que recuerden que se quería divorciar de su esposa Catalina de Aragón. Eso, chiquillos. No sé si hay alguna duda. Traté de hacer esta clase bien sintética, tratando de que ustedes pudieran comprender bien. Ahí, para el final, un mapa conceptual, o un esquema, mejor dicho, sobre la reforma religiosa. Si quieren sacarle alguna fotito, si quieren sacar un screenshot, háganlo. La idea también es que vayan tomando apuntes de todo lo que vamos diciendo. Pero eso, ahí está como súper bien explicado, y siempre es bueno también tener un organizador, ¿no es cierto? Un organizador de ideas. Así que eso con la reforma protestante, la reforma religiosa,
Como cierre, vamos a decir que sí tuvo que cambiar la Iglesia Católica, tuvo que disminuir algunas de la venta de indulgencias, por supuesto, también los lujos y la suntuosidad en la que vivían algunos de los sacerdotes también la tuvieron que compartir, pero otras cosas no cambiaron. Por ejemplo, el culto a los santos y a la Virgen siguieron siendo los sacerdotes los que leían e interpretaban la Biblia, pero esto es lo más importante, ¿ya? No sé qué les pareció la clase, algo que decir, algo que comentar. Me gustaría que ustedes dieran así como un cierre de qué les llamó la atención, qué fue lo que les gustó. Los escucho. ¿O con qué se van? ¿Con qué conceptos se van Claro. hoy día? ¿O con qué enseñanza se fueron hoy día? ¿Qué fue lo que más les gustó, lo que les llamó la atención? Yasnaya, tú que estuviste toda la clase. No Te está. escuchamos, enciende su micrófono. Se durmió. Se durmió. ¿Alguien más que quiera hablar? Amira, usted que estuvo, la Yanaya dice que le da vergüenza. ¿Ya? Pero algo tiene que haber aprendido en la clase hoy. Algo que le Algo haya se llamado la fueron. atención. Por último, escríbanlo en el chat si no quieren hablar por micrófono, pero algo que le haya llamado la atención de la clase. Se va a volver luterana. Lo que más me llamó la atención de la clase fue cómo se hizo la iglesia para divorcios. O sea, Ajá. como las personas en esa época no se podían divorciar, Ujú. hicieron una iglesia que ya se podían divorciar. Eso es lo Ajá. que más me intrigó. No vaya a estar pensando si en divorciarse usted, Estíbaliz, cuando se case, ¿ah? No, Ah, ya, muy bien. no soy una aprovechadora. Ya, ¿qué dijo la Yanaya? Dijo que a ella le llamó la atención cómo utilizaban las creencias de las personas para su beneficio. Muy buen comentario. Porque sí, en esta época era muy común que los sacerdotes, que los obispos sacaran beneficios económicos de la religión, ¿ya? Cosa que se ha ido perdiendo, pero que aún a lo mejor sigue un poco presente, sobre todo en los altos cargos de la iglesia. Pero sí, eso es muy, muy, muy importante y muy buen comentario. De hecho, eso es pensar históricamente, o sea, decir cómo la religión era tan importante para que la gente les pagara mucho, mucho dinero para creer que se podían ir al cielo por dinero, ¿ya? Eso es muy importante. Así que eso, chiquillos, no sé si alguien más tiene algo que decir. Profe, eso de pagar dinero, en vez de parecerme importante, me pareció estúpido. No, sí, sí. Sí. Porque pagar dinero para ir al cielo, eso de seguro alguien, bueno, más de uno se ha aprovechado diciéndole a las personas, por ejemplo, de la calle, de que si no pagáis esto, te vas a ir al infierno. Hay como para hacerse más rico, más todo, más poderoso que todos. Sí, sí, es muy cierto lo que tú dices, de hecho, pero para la época, o sea, a lo mejor para nosotros ahora nos parece como un poco irrisorio, pero para la época y por el poder que tenía la iglesia, era normal, o sea, era algo mucho más normal. Pero sí, vale la pena pensarlo de esa forma. Pero tenemos que imaginarlo la vida de esa época, que era muy distinta a la que tenemos nosotros, tenían menos información, menos libros, no había internet, entonces su única fuente de información sobre la religión era la Biblia y en este caso el sacerdote. Entonces lo que decía el sacerdote era verdad, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Eso es para que dimensionen el poder que tenía la iglesia en aquel momento. O sea, era tan poderosa que la gente creía todo lo que ellos decían y hacían lo que la iglesia decía también. Exactamente. Así que eso, chiquillos, nos queda 1 minuto y medio para que se corte, pero creo que o traté al menos de hacer esto que parece tan lejano, un poco más cercano a ustedes, con ejemplos, con que ustedes logren imaginarse cómo vivía la gente en la época y el poder de la iglesia. Así que espero que les haya gustado y les voy a hacer llegar la tarea con la profesora Alejandra, que va a hacer unos textos que aparecen en una página del libro, en la página 31, pero yo se los voy a
yo se los voy ¿Qué pasó? a mandar, ¿ya? Así que eso, un abrazo para todos. Espero que estén bien, que se porten bien, se coman toda la comida y que estén bien con su familia, ¿ya? Así que un abrazo Ya. para todos. Chao, pórtense bien. Chao. Gracias, profesor Alejandra, por estar y gracias a los chiquillos también que estuvieron. Gracias, profesor, por la clase. Ya, Que que estén bien todos. Chao, cuídense. Un Chao. abrazo. Chau, chau. Chao. Un abrazo, cariños. Igual, chau, chau.